Buen día con todos. Ahora vamos a presentar una configuración de VPN Site2Site en Server 2012. Mi grupo está formado por dos integrantes, con Isaú Jacob Supa y Diego Martínez, del curso Configuraciones de Servidores, con el profesor Juan Dávila Galindo. Ahora vamos a presentar una topología de cómo va a ser la configuración y qué es lo que necesitamos. Vamos al siguiente cuadro. Aquí tenemos una topología. Tenemos dos empresas. Bueno, es una sola empresa, una está en Lima y la sucursal está en Arequipa. Ahora lo que se necesita es que la sucursal de Arequipa se conecte a la empresa que está en Lima mediante VPN y puedo utilizar los recursos que está en la empresa que está en Lima. Para este ejercicio vamos a utilizar dos servidores VPN. Uno estará en Lima y el otro está en Arequipa. Como vemos, los servidores VPN tendrán dos adaptadores. Por ejemplo, el que está en Lima, su primer adaptador conectará a una LAN interna y el segundo, que será una WAN, conectará hacia internet, lo que va a simular una IP pública. De igual manera, el servidor VPN2 que está en Arequipa tendrá dos adaptadores. El primer adaptador conectará a la LAN privada que está en Arequipa y a la WAN conectará con el adaptador 2 que irá hacia internet y que va a simular una IP pública. Para que funcione, lo que se tiene que hacer es que el servidor VPN1 apunta al IP público del servidor VPN2 y de la misma manera el servidor VPN2 apunta al IP público del servidor VPN1 para que el túnel se construya. ¿Ya? Entonces el objetivo de este ejercicio es que el cliente PC8 mediante ese túnel o VPN que se va a armar aquí pueda ingresar hacia la red privada que está en la empresa en Lima y pueda utilizar todos los recursos y también se pueda loguear en el dominio de la empresa y pueda acceder a las carpetas compartidas o varias utilidades que hay ahí, ¿no? Bueno, ya he explicado la topología. Ahora vamos a proceder a configurar. La configuración lo vamos a hacer en VirtualBox. Como vemos, ya previamente he instalado los sistemas operativos en 4 computadoras virtuales, de lo cual 2 pertenece a Lima, esto, y las otras 2 pertenecen a Arequipa. Primero vemos que los que pertenecen a Lima es el servidor de dominio, que es este aquí. Vemos que solamente tiene un adaptador, según como hemos visto en la topología. Solo uno. El adaptador 1 con la red 192.168.164.0 y estará conectado mediante ese adaptador al servidor VPN1 que también está en Lima, que este sí debe contener dos adaptadores activos. El adaptador 1 va conectado hacia la LAN, muy bien, y el adaptador 2 va conectado hacia internet, que va a simular una IP pública. Y de la misma manera, el servidor VPN2 también tiene que estar conectado dos adaptadores activos. Ahí vemos que el adaptador 1 va hacia una red privada que estará conectada al cliente PC8, que es distinta a la que estaba en VPN1. El adaptador 2 que irá conectado hacia internet, que acá tiene que simular una IP pública.
y en el cliente PC8 vamos a abrirlo. Solamente estará activo un adaptador. Vemos que está activo un adaptador, solo uno, y que está conectado a la LAN del servidor VPN2. Mira, que quiera decir que está conectado a la red 192.168.165.0. Como ya le mencioné, previamente ya fue instalado el sistema operativo, pero no tiene más configuraciones adicionales, ni tampoco tiene las IP que necesita cada computadora virtual. ¿Ya? Entonces procedemos primero a iniciar el servidor de dominio que está en Lima. Iniciamos. Vemos que ya inició. Sí, ya inició. Ahora vamos a probar si tiene alguna configuración en la interfaz con el comando nspa.cpl. Vemos que el nombre sigue por default y no tiene IP. Entonces en este caso primero vamos a nombrarle LAN propiedades y vamos a utilizar el IP10 primero de la área privada y le ponemos el 10. Máscara 24. En este caso tiene que apuntar hacia una puerta de enlace que será el 1, que el 1 va a ser el servidor VPN1 y los DNS que será la misma computadora. Luego de esto le ponemos un nombre. Lo ponemos con nombre servidor DC. Y esperamos que los cambios hagan efecto. Como vemos, estamos configurando de cero, no tiene ni una configuración adicional, solo tenía el sistema operativo. Ahora que instaló, tenemos que instalar el dominio y para eso tenemos ya algunos pasos que nos va a ayudar a instalar el dominio de manera más fácil, que será con automatización de usuarios en un archivo. También lo podemos utilizar manualmente, ¿no? En este caso lo vamos a configurar con un script. Solamente ahí instalemos el Active Directory y lo ejecutamos en el PowerShell.
y de ahí falta aplicar el dominio. Vamos a instalar. Al momento que instalamos un dominio tenemos que elegir, bueno, a qué dominio. En este, como ejemplo, vamos a utilizar mi apellido. Le pondremos un nombre a ese dominio, que también será mi apellido. Y el momento que nos pide que se necesite que reinicie, lo ponemos no, que necesito que sí se reinicie. Una vez aplicado, pegamos. Nos va a pedir la clave del servidor, el dominio. Es la clave de inicio de sesión. Esperemos un momento la instalación. Mientras esta instalación avanza, vamos a iniciar primero un servidor VPN1 que también está en Lima, que tiene dos adaptadores. Tenemos que identificar los adaptadores. Vemos que está iniciando server VPN1. El adaptador 1 que tiene que estar conectado a la LAN privada, ya que es donde está el servidor de dominio, y el adaptador 2 que tiene que estar conectado a internet, donde que lo vamos a poner un IP público. Una vez ya iniciado el Windows, como le dije al comienzo, primero tenemos que identificar con el comando ncpa.cpl. Vemos que tiene dos, ya. Y si queremos saber cuáles, qué adaptadores, entonces hacemos doble clic. Vemos solamente con la dirección física, que es la MAC. Comienza con 08 y termina en 70, y eso lo vamos a ver aquí en el VirtualBox, configuraciones. Y en el adaptador vemos que el adaptador 1 es el 08 o 70. Entonces este quiere decir que el 08 y que termina en 70 pertenece a la LAN. Este es 0870, entonces este es la LAN. Y la que queda es la WAN. Ya. Entonces vamos a configurar. En este caso, este va a ser la puerta de enlace. Entonces por eso lo ponemos el 1. Con la máscara de 24, puerta de enlace predeterminada ya no lo ponemos, pero sí lo ponemos el servidor a donde tiene que estar apuntando, que era el 10. Y de igual forma en la WAN, que estará conectada a internet, ahí sí tenemos que simular el IP público, que en este caso utilizaremos el 10 10 10 100 con la máscara 255 máscara 24, puerta de enlace no. Y en DNS sí, DNS tenemos que poner el servidor para que pueda salir cuando cada vez que apunten pueda llegar a ese servidor desde afuera. Ya, esa es toda la configuración que haremos.
y lo ponemos un nombre. Se llamará servidor VPN 1, así le llamaremos. Y lo reiniciamos. Vemos que el servidor de dominio ya encendió, ya está listo. TAT1234. Estamos utilizando la misma contraseña para todo, para no complicarnos. Este servidor de dominio, solamente en este caso tenemos que ir a la configuración de IP para ver el IP que cambió después de la instalación del dominio, y tenemos que poner el mismo IP en el dominio para que pueda hacer la conexión desde afuera. Ahí está, que es el mismo IP, la puerta de enlace que hemos configurado antes al servidor VPN1. Salimos, ya. Bueno, en este momento por el momento es todo lo que vamos a hacer en el servidor del dominio. Minimizamos y seguimos en el servidor VPN1. Ya, ahora tenemos que configurar un rol que está en el servidor VPN1. Para eso nos vamos a administrar, navegar. Ya configuramos el nombre, ya configuramos el IP. Ponemos siguiente, y aquí escogemos la opción de acceso remoto. Siguiente, y en esta opción elegimos enrutamiento, lo agregamos, siguiente, instalamos. A veces en Windows Server casi todo es siguiente. Ya. Ahora esperamos. Mientras que eso va cargando, vamos a levantar el servidor VPN2. Y la configuración que vamos a hacer en el servidor VPN2 es casi lo mismo. Vemos que ya está levantando. Vamos a ver un momento. Y ahora vemos los primeros pasos, que es el IP y el nombre al servidor. Ejecutar ncpa.cpl. Vemos que tiene dos adaptadores y nos fijaremos qué adaptador pertenece a la LAN. El adaptador que vamos a ver primero su dirección física es 08 y acaba en E0. Veamos si el adaptador 1 es ese que pertenece a LAN. A ver, 08 es 0. Bueno, sí, el adaptador 1 es la LAN. Entonces el adaptador 1 será la LAN. LTE Ethernet pondremos como nombre LAN, y el que queda como WAN, ya que esta interfase estará conectada a internet simulando una IP pública. Ahora le ponemos una IP, que en este caso ya no será 164, será 165, y este será el 1, ya que será la puerta de enlace con su máscara de 24.
Bueno, en este caso es lo único que tenemos que configurar. Viene la WAN que estará conectado a internet también. Tenemos que poner la IP pública. En este caso pondremos el 111 con la máscara de 24 bits. Ya, y eso es todo lo que tenemos que configurar. Ahora tenemos que ponerle un nombre. Nunca hay que olvidarnos de poner un nombre para poder identificar qué servidor estamos configurando. En este caso lo ponemos servidor VPN2, que será el servidor que está en Arequipa. Aún no vamos a configurar el cliente, lo haremos cuando ya esté todo casi listo. Y esperamos que reinicie para que haga efecto. Bueno, vemos que ya instaló. Y una vez que ya instaló, nos vamos ahí en enrutamiento y acceso remoto. Lo vemos que aquí está. Desplazamos. Pero antes le dejaremos instalando en el server VPN2 porque demora un poco. Avanzaremos con esto. IDAT 1, 2, 3, 4. Ya aquí hemos puesto el IP a los dos adaptadores, hemos nombrado y también hemos nombrado al servidor VPN2 que está en Arequipa y hacemos las mismas instalaciones. Agregamos el rol de acceso remoto. Siguiente, siguiente, siguiente. Elegimos igual en enrutamiento. Lo agregamos, siguiente, siguiente, siguiente y instalamos. Mientras va instalando, configuramos aquí. Una vez que estamos ahora en el server VPN1 que está en Lima y hemos dejado instalando al servidor VPN2, este es el mismo rol, pero ahora en el server VPN1 hemos ingresado a la opción de enrutamiento y acceso, y aquí en servidor VPN1 le daremos clic derecho, configurar y habilitar, siguiente. Aquí daremos lo que vamos a configurar, que es VPN, escogemos, siguiente, y aquí nos dice seleccione la interfaz de red que está conectado a este servidor e internet. Entonces la interfaz que sale a internet es la WAN, que simula la IP pública, siguiente, y aquí nos dice cómo desea que asignen las direcciones IP a los clientes. Entonces yo lo asignaré manualmente, que no me asigne el servidor, sino yo lo voy a asignar, y aquí lo agregamos. Entonces esta dirección que lo va a asignar tiene que pertenecer a la LAN privada, al adaptador 1 del servidor VPN1. Entonces vamos a poner aquí que es el 192.168.164 y le digo que le asigne entre el 100 y el 200. Ya aceptamos, siguiente. Aquí no, ponemos no, siguiente y finalizamos y aceptamos y esperamos que cargue. Ya cargó, como vemos ya pasó al botón verde. Luego en interface aún nos falta configurar algo, pero vamos a seguir ahora en el servidor VPN2 que está en Arequipa. Vemos que ya instaló y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho en servidor VPN1, enrutamiento y acceso remoto.
Vemos que acá nos falta configurar y habilitar. Siguiente, elegimos lo que necesitamos, VPN. Siguiente, elegimos la interfaz que se va a conectar a internet, el cual estará cargando la IP pública. Siguiente, acá le decimos que no, que yo voy a asignar, entonces lo asignamos. En este caso estoy poniendo el 165, ya que el servidor VPN2, su primer adaptador, que es la LAN, está en la red 192.168.165.0, entonces tenemos que elegir un pool dentro de ahí. Es lo mismo que hemos hecho en servidor VPN1, solo que poniendo la red que lleva en su adaptador 1. También elegimos del 100 al 200, pero indicando que este pertenece a la 192.168.165.0, ¿no? Aceptamos. Siguiente, 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 finalizamos y aceptar. Esperamos que cargue y ya casi está listo, ya casi hemos terminado. Desplazamos y vemos que ya nos falta una última configuración. Ya, para la última configuración tenemos que ir a, primero haremos en servidor VPN1, nos vamos a interfaces, clic derecho, interfaz de marcado de una nueva petición, y aquí hacemos siguiente. Aquí tenemos que poner un nombre a la interfaz, entonces vamos a elegir el nombre de STS, de Site to Site. Siguiente, aquí elegimos VPN, ahí nomás la dejamos. Siguiente, y aquí elegimos el protocolo de túnel punto a punto. Siguiente, y aquí tenemos que poner la IP pública del otro servidor, a dónde va a apuntar. Por ejemplo, si este es el 10.10.10.100, el otro servidor es el 101, entonces ponemos el 101. Acá vamos a poner el IP público del servidor donde va a apuntar. Siguiente, agregamos una nueva cuenta de usuario, es para asegurar el túnel. Siguiente, y aquí le agregaremos la red privada que está en el otro servidor, que está en el servidor VPN2. Entonces ese es el 192.168.165.0 con su máscara 255.255.255.0 y su métrica 1. Ya, siguiente, igual le ponemos una contraseña para que el VPN esté seguro, una contraseña de entrante, y también tenemos que poner una contraseña de saliente con el nombre STS, con la contraseña ya, y esa misma contraseña tenemos que poner en el servidor VPN2 para que se puedan conectar. Vamos al servidor VPN2, el que está en Arequipa, clic derecho en interfaces, interfaz de marcado de una petición nueva. Siguiente, ponemos un nombre, STS de Site to Site. Siguiente, elegimos VPN. Siguiente, protocolo de túnel punto a punto. Siguiente, y aquí, como en el servidor VPN1 apuntó a este servidor, y este también tiene que apuntar al otro servidor, al servidor que está en Lima. Siguiente,
agregamos una cuenta de usuario para que esté segura. Siguiente, lo agregamos y aquí ponemos la red que está en el servidor de Lima, de su adaptador 1, 0, 255, 255, 255, 0, con su métrica 1. Aceptamos. Siguiente, le ponemos una contraseña para la conexión de entrante y de saliente, la misma. Siguiente, finalizamos. Bueno, ya está casi todo listo. Ahora tenemos que esperar que ambos conecten. Como vemos, aquí sale desconectado. Solamente le damos clic derecho, conectar, y esperamos un momento. Conectado, y nos vamos al servidor VPN1 que está en Lima, en STS, conectar. Vemos que ya se conectó. Bueno, ya hay conexión en servidor VPN1 a servidor VPN2. Quiere decir que ya formó un túnel entre Lima y Arequipa, y el cliente que está en Arequipa de la PC8 ya debería tener conexión con el dominio que está encendido en Lima. Este es el dominio que está encendido. Ya, este es el dominio que está en Lima. Vamos a comprobar encendiendo el cliente PC8. Ahora que está encendiendo, vamos a ver. Ya encendió. Tampoco tiene ninguna configuración alguna. Vamos a comprobar. Ejecutar nspa.cpl. Vemos que su adaptador se llama igual. Ethernet no hemos cambiado. Vemos si tiene un IP, pero vemos que no tiene IP. Pero el servidor VPN2 le va a asignar un IP en forma de HCP, lo cual va a tener. Vemos que ya le asignó uno, y para hacer la prueba vamos a ejecutar cmd y mandamos un ping al IP del dominio que está en Lima, que es 192.168.164.10. vemos que ya llega. Ya es el PC cliente 8 que está en Arequipa, que está aquí. Mande un ping, llega al servidor VPN2 y mediante el túnel llega al dominio que está en Lima. Ahora vamos a mandar un ping al dominio, al nombre del dominio. En primer lugar no debería llegar. Vemos que no llega. Eso es porque aún tenemos que configurar el DNS. Propiedades, protocolo versión 4, y solamente colocamos el DNS. El DNS del dominio que se encuentra en Lima. Ahora
hacemos la prueba y vemos que ya llega al dominio supa.com con el IP 192.168.164.10 que se encuentra en Lima. Vemos que hemos llegado al objetivo, ya, pero queremos hacer más pruebas. Entonces, este cliente vamos a loguearle dentro del dominio que se encuentra en Lima. Bueno, para eso ingresamos al servidor de dominio, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario y luego activarlo, los permisos, ¿ya? También instalar un rol. Primero vamos a crear una cantidad de usuarios, una creación masiva de usuarios. Vemos que tenemos aquí un script que vamos a ejecutar con PowerShell para hacerlo de forma más rápida, para no demorar mucho. Vemos que está creando los 100 usuarios. Ya está. Luego de haber creado, nos vamos aquí a administrar, agregar un rol, siguiente, siguiente, siguiente. Lo estamos haciendo en el servidor de dominio que está en Lima. Y elegimos en este caso servicios de escritorio remoto. Siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí elegimos la opción de licencias de escritorio. Y también elegimos host de sesión. Siguiente. Hacemos clic ahí para que reinicie cuando instala, para que haga efecto. Iniciar. Mientras que inicia tenemos que dar a un usuario permisos como administrador para podernos loguear y tener el acceso como administrador. Y también podemos compartir una carpeta, podemos crear una carpeta en el servidor del dominio y mediante el VPN el usuario de PC8 que se encuentra en Arequipa puede acceder a esa carpeta. Vamos a hacer esas dos opciones. Primero que instale, esperemos un momento. Este tiene que loguearse. A ver. Está muy bien. Ya. Ya. Bueno, esta es la computadora que está en Arequipa, ¿no? Aún no está asignado a ningún dominio. Para eso nos vamos a propiedades de este equipo, configuración. Tampoco le hemos asignado un nombre, pero ya también es necesario asignar un nombre, ¿no? Vamos a asignarle cliente PC8 para identificarlo y luego le metemos dentro del dominio. Entonces ingresamos al servidor de dominio que está en Lima, ingresamos, vemos que ya inició. Ahora nos vamos a usuarios, esperamos un poco que cargue todos los servicios. Para entonces en el cliente PC8 que está en Arequipa lo vamos a unir al cliente, al dominio. En propiedades de este equipo cambian y dominio, ponemos supa.com, aceptamos, vemos que nos pide el inicio.
y su contraseña. Aceptamos y lo reiniciamos. Vemos que ya instaló, ya terminó en el dominio que está en Lima. Vemos que en el momento que hemos estado configurando el dominio del cliente ya no hemos usado los servidores VPN1, VPN2, pero que solamente lo utilizamos para hacer la conexión de VPN, para que hagan la conexión de túnel. Luego ya no lo necesitamos. En el servidor de dominio que está en Lima, nos vamos a usuario y equipos de Active Directory, desplazamos y vamos a la creación masiva de usuarios que hemos hecho hace un momento, y al primer usuario le vamos a dar los permisos. Vemos que este usuario ingresa con el nombre de sesión con AdriGogo y le damos que la contraseña nunca expira, y también lo hacemos miembro de los administradores. Aquí escribimos administradores, comprobar nombre y sale. En este caso elegimos como administrador, que sea miembro como administrador. Aceptamos, aplicar y aceptar. Eso es uno. Y lo siguiente también para hacer la prueba, en el dominio, en documentos, creamos una carpeta, carpeta compartida. Y adentro creamos un archivo compartido, ya, y le damos permiso, lo compartimos. Propiedades, compartí, todos, lo agregamos, lectura y escritura, compartí, listo. Uso compartido avanzado, permisos, lo ponemos todos los permisos, aplicamos, aceptar, aplicar, aceptar, y salimos. Ya, entonces de las dos formas tenemos que ingresar. A ver, vemos que el cliente PC8 que está en Arequipa inició. Vamos, otro usuario era AdriGogo y la contraseña IDAT1234. Adriana Gómez, vemos que ya lo leyó, vemos que ya ingresó y sí se está logueando en el dominio que está en la empresa de Lima. Ella puede compartir sus recursos, puede ingresar a las carpetas compartidas, a todos los permisos que le puede dar desde el servidor que está en la empresa de Lima. Y no solo eso, también puede ingresar o compartir computadoras que estén dentro de la misma red en Lima. Vemos que ya inició y vamos a ejecutar cmd, vamos ipconfig /all. Vemos que ahí está, lista de búsqueda de prefijos DNS que pertenece a supa.com, que su IP es el 192.168.165.196 y que tiene el DNS de 192.68.64.10, que es la otra red que está en Lima. Ya. Entonces ya vimos que logió con el nombre que está en el dominio, y vamos a abrir
la carpeta que hemos compartido, si tiene acceso. Para eso acá escribimos al 92 y el IP 192.168.164.10 es el IP ¿de cuál? Del dominio que está en Lima, ¿no? Ya, aceptamos, vemos que ingresó y acá está la carpeta compartida. Bueno, hemos llegado al objetivo. Nos ha salido muy bien la configuración y de esta misma forma podemos hacer un VPN en cualquier lugar, siempre y cuando cada lugar tenga una IP pública, y con esa IP pública se puede hacer un VPN. Archivo compartido, vemos que podemos acceder al archivo compartido que está en el servidor del dominio que se encuentra en Lima, y el objetivo fue eso, ¿no? Que el cliente PC8 mediante el IP público que tiene salga a internet, pero mediante un túnel que se crea y también esté dentro de la misma red que está en Lima, para que pueda acceder al servidor del dominio. Y vemos que sí lo hemos logrado. Bueno, eso es todo. Esta fue mi presentación de mi compañero Diego Martínez también, y muchas gracias. Eso es todo.